Y hoy lo que vamos a hacer es hablar de los efectos de esta, podríamos decir enfermedad, no, acoso psicológico no, enfermedad no, de esta lacra, que más que otra cosa. Se trataría de una enfermedad en la medida que es una enfermedad, pero que es causada por unas agresiones externas que se le producen a la víctima en el entorno laboral. Vamos a hablar de los efectos. Bueno, ahí tenemos los primeros efectos que se consiguen con la labor de desgaste, de ninguneo, de reducir la comunicación de la persona, de prohibir a los compañeros que hablen con ella, de asignarle tareas rutinarias, absurdas, o incluso de no asignarle ningún tipo de trabajo durante temporadas muy largas. Con comportamientos así sistemáticos dirigidos a esta persona que ha sido elegida como víctima, se produce poco a poco un deterioro en la salud mental que puede revestirse o puede revestir diferentes cuadros. Lo más importante es que todos estos cuadros, como acabamos de decir, son cuadros mórbidos, enfermedades, producidas por las agresiones que recibe la persona en el medio. Esto es muy importante de cara a la inspección de trabajo, de cara al médico de cabecera, de cara al psicólogo que atiende o al psiquiatra que atiende a la persona. Es decir, la persona es víctima de agresiones y esas agresiones le producen los daños. Lo mismo que nadie buscaría un factor de personalidad previo a una persona que ha sido objeto de una violación o de un intento de asesinato, es complicado establecer ninguna causalidad entre factores previos de personalidad de las víctimas, aunque luego hablaremos algo de esto. Las víctimas son agredidas y a cualquier persona que se le agreda de esta manera es muy probable que desarrollara los mismos, casi idénticos síntomas que estas víctimas. Entonces, en la encuesta del barómetro Cisneros de la Universidad de Alcalá, un 5,5% de la población activa encuestada manifestaba o declaraba padecer algún tipo de problema psicológico que ellos atribuían al acoso psicológico en el trabajo. Es decir, nos encontramos con que un 5,5% de las plantillas de las empresas, porque estamos hablando de personas en activo, todas las personas encuestadas eran personas en activo, estaría afectado de una manera importante por el acoso psicológico, el mobbing en su trabajo, y esto es un factor importante en la reducción de la productividad empresarial, hay que decirlo así. Ya no es solamente la persona que está de baja, que hay que sustituir, la persona que está enferma, ¿no?, sino la persona que está trabajando todavía, pero que está trabajando bajo los efectos de un daño psicológico considerable que reduce, que merma, que castra las posibilidades de creatividad, de desarrollo profesional de muchos de los trabajadores y por lo tanto lastra la cuenta de resultados. Esto hay que decirlo. La productividad del empleado se viene abajo directamente. ¿No? ¿Cuáles son los efectos que manifiestan las víctimas del mobbing? Hay una serie de efectos que podemos llamar cognitivos o hiperreacción psíquica. Las personas manifiestan olvidarse de las cosas, perder muchas veces las llaves, no saben dónde se han puesto los archivos, dónde han colocado este documento, dónde guardaron en el ordenador tal cosa. Tienen enormes dificultades para concentrarse, están decaídas, manifiestan sentimientos de depresivos, apatía, falta de iniciativa. Por otro lado, están irritables, están a la que salta, puesto que son víctimas de agresiones, están con una hipersensibilidad a cualquier comentario crítico que se les haga. Manifiestan una inquietud, nerviosismo, agitación. A veces presentan agresividad, incluso ataques de ira. Se sienten inseguras. Son muy sensibles a los comentarios críticos o a cualquier comentario que se haga sobre ellas, ¿no? Sí, que se cree que todo va dirigido a... Todo esto tiene algo que ver, esto es. Sí. Luego hay una serie de síntomas psicosomáticos de estrés. La persona que padece mobbing revive el mobbing por la noche en forma de pesadillas, en forma de sueños muy vívidos, por decirlo así, vuelve a pasar la película por la noche. ¿Y no suele ocurrir que esa situación de tensión que tienes en el trabajo luego la traslades a la familia, por ejemplo? Claro, hablaremos ahora, estamos hablando de la salud psicológica, veremos después los efectos sobre las relaciones familiares, ¿no? Las personas luego manifiestan una serie de síntomas psicosomáticos de estrés, los típicos dolores de estómago, dolores de pecho, los vómitos, los mareos, la sensación de nudo en la garganta, a veces incluso se echan a llorar. Hay otra serie de síntomas de desgaste físico por este estrés mantenido durante bastante tiempo, como son pues dolores musculares,
que a veces dan lugar a cuadros de fibromialgia y a pues un síndrome bastante conocido cada vez más en relación con este problema, que es el denominado síndrome de fatiga crónica, puesto que las víctimas del mobbing en buena parte desarrollan con el tiempo una enorme fatiga, no pueden con su vida, no pueden con su alma, y esto es debido al trastorno que se les ha producido. Estoy segura de que muchos de nuestros oyentes se están viendo reflejados en todo lo que nos está contando hoy aquí. Luego, no sé si será el viernes, hablaremos de qué podemos hacer para luchar contra todo esto. Sí. Vamos a continuar, sí. Entonces, las personas que tienen todos estos efectos asisten al médico, normalmente de cabecera, que suele, de una manera habitual o frecuente, dar un diagnóstico correcto pero parcial. Es decir, si se diagnostica depresión, si se diagnostica ansiedad, lo mismo un trastorno por ansiedad generalizada o incluso a veces ataques de pánico que padecen las personas víctimas del mobbing, son diagnósticos parciales en la medida que cuando estas personas los padecen como efectos de la agresión o de las agresiones continuadas que viven en sus trabajos. Por lo tanto, si hablamos de depresión, hablemos de depresión reactiva. Y por más que suministremos a los pacientes tranquilizantes o antidepresivos, o digamos fármacos para paliar esos efectos, si no ponemos los remedios, y en este caso son remedios organizativos, remedios que afectan al entorno laboral, que es el que está agrediendo sistemáticamente al trabajador, y a diario, y además el trabajador siente, precisamente de ahí viene su indefensión, que no puede escapar a ellos, puesto que escapar a ellos significa retirarse de la empresa, con lo cual pues pierde sus capacidades de mantenimiento económico, y además se produce una ruptura en su desarrollo de carrera profesional. La persona que no puede escapar a estas agresiones, que tiene que ir forzosamente a trabajar a la oficina, y es en esa oficina o es en ese entorno en el que va a recibir las agresiones, desarrolla todos estos males que estamos comentando relacionados con trastornos psicosomáticos. Entonces, una de ellas es la depresión reactiva. Otro diagnóstico que reciben las víctimas del mobbing es un diagnóstico típico de las víctimas de grandes catástrofes, que es el denominado síndrome de estrés postraumático. Este síndrome de estrés postraumático es el que se diagnosticaba a las personas que volvían de una guerra, los veteranos del Vietnam, las personas que han sido víctimas de violaciones, de intentos de asesinatos, fuerte, ¿no? de un trauma enorme que ha puesto en riesgo normalmente su vida, una casa que se ha venido encima en un terremoto, muchas horas para sacar a la persona, etcétera. Y las víctimas del mobbing manifiestan síntomas que son exactamente, casi literalmente, los síntomas del estrés postraumático. Por ejemplo, pues mantienen una serie de sentimientos depresivos, que son típicos de este cuadro, mantienen una hipervigilancia, están siempre esperando algo inminente que les suceda, se sobresaltan al menor ruido. La víctima experimenta de manera regular la invasión de visualizaciones y recuerdos de las violencias padecidas por el acosador o los acosadores. Se rememora, por lo tanto, de manera vivida lo que la víctima ha padecido en el trabajo. Esto entra en el momento del sueño, con una tasa importante de insomnio y estas pesadillas que ya hemos comentado. Luego hay otra cosa, que es la víctima evita de modo constante decir o hacer cualquier cosa que le recuerde el horror que vive en el trabajo. No quiere que como una pesadilla, ¿no? No quiere que se le hable del trabajo, del jefe, de la persona que lo está acosando, porque eso simplemente le desencadena nuevos síntomas de nuevas somatizaciones y por lo tanto pues está huyendo de esto, ¿no? La persona víctima del estrés postraumático es hipersensible a la crítica. Ya lo hemos comentado, sí. Está con el escozor o deterioro emocional que le producen ataques injustos y además reiterados de los que no puede escapar. Por lo tanto, para muchas víctimas con este estrés postraumático la vida social termina, las relaciones personales, familiares, las amistades van cayendo, por lo tanto también se producen daños en la esfera social y en la esfera familiar. No es extraño que la propia pareja, el propio cónyuge de la víctima no entienda nada de lo que ocurre. Tampoco se suele comunicar lo que te pasa en el trabajo, así es, en la mayoría de los casos. Pero en este caso es mucho más difícil porque es muy habitual que el cónyuge o la pareja, lo mismo que la opinión social, el entorno de la víctima,
intente establecer una teoría explicativa de lo que le está ocurriendo. Normalmente la teoría explicativa al uso es: algo habrás hecho para merecer estos ataques. Cuando eso procede de amigos, de personas del entorno, de compañeros que son neutros, no que son acosadores, sino que son neutrales, pues es muy duro para la víctima. Pero cuando procede de la propia pareja, es definitivo.